2 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente. Título: El antiimperialismo como lucha permanente. Retos históricos y desafíos actuales. Parte 11. El tercero y último ejemplo cogió fuerza justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a la tarea previa realizada por la Tercera Internacional, al trabajar en la formación de varios miles de cuadros en África, que vieron en sus luchas cómo el socialismo creado en Europa tenía semejanzas de fondo con ideales de justicia de la cultura africana. La propiedad colectiva de la tierra era la forma dominante de propiedad existente en África antes de las invasiones europeas. Las tradiciones culturales y los mitos de los orígenes eran en su gran parte igualitarias, aunque también existían formas jerarquizadas, gerontocráticas y de prestigio ganado con la edad. Si a esto unimos la gran autonomía real de las mujeres africanas, podemos comprender por qué prendía y prende fácilmente el socialismo africano. Entre las masas explotadas, cuando Senghor, Dia, Nkrumah, Nyerere, Amilcar Cabral, Sekou Touré, Lumumba, Sankara y Traoré y muchos más lo explicaban y lo practican atendiendo a las condiciones sociohistóricas. Por razones de nuestro espacio, dejamos al lado la tarea de la Tercera Internacional en nuestra América y también su papel en el capitalismo imperialista. Pregunta 6. ¿Cómo conecta Fanon la violencia con la teoría revolucionaria del antiimperialismo? ¿Qué vínculo hay entre la lucha cultural y el antiimperialismo en autores como Ngugi wa Thiong'o? Para responder con rapidez a la pregunta sobre la visión de Fanon de la violencia antiimperialista, hemos escogido 4 citas breves de Los Condenados de la Tierra, su obra fundamental. 1. Cada estatua, la de Faidherbe o Liaoté, la de Bugeaud o la del sargento Blandán, todos estos conquistadores encaramados sobre el suelo colonial no dejan de significar una y la misma cosa. Estamos aquí por la fuerza de las bayonetas. Fanon dice mucho con pocas palabras. El arte imperialista existe, no es arte a secas, neutral, sino arte atroz que ensalza a asesinos en masa franceses, para que el pueblo invadido termine admirando al invasor. Además, es el empleo del urbanismo como arma de intimidación y de orden vigilado, no solo por las fuerzas invasoras, sino por el terror simbólico concentrado en sus estatuas. Pero lo decisivo aparece en esta frase. Estamos aquí por la fuerza de las bayonetas. 2. El desarrollo de la violencia en el seno del pueblo colonizado será proporcional a la violencia ejercida por el régimen colonial impugnado. Fanon nos recuerda aquí uno de los principios de la teoría marxista de la violencia, la dialéctica entre fines y medios. El capital, el imperialismo, la OTAN, aplican la máxima violencia injusta contra cualquier lucha justa para imponer tal terror que nadie más vuelva a desear la libertad. El pueblo mide su violencia defensiva con valores antagónicos a los del invasor. La violencia justa busca expulsarle y a la vez aumentar la conciencia popular, por lo que ha de rechazar todo exceso, toda arbitrariedad, midiendo la dosis justa e imprescindible, hablando claro y pedagógicamente al pueblo, sin mentirle nunca. Verdad y violencia revolucionaria forman una unidad. 3. Para el pueblo colonizado, esta violencia, como constituye su única labor, reviste caracteres positivos, formativos.
Esta praxis violenta es totalizadora, puesto que cada uno se convierte en un eslabón violento de la gran cadena, del gran organismo violento surgido como reacción a la violencia primaria del colonialista. Los grupos se reconocen entre sí y la nación futura ya es indivisible. La lucha armada moviliza al pueblo, es decir, lo lanza en una misma dirección en un sentido único. La violencia primaria del colonialismo hace que en respuesta defensiva el pueblo se organice y se centralice para expulsar al imperialismo. No se puede vencer al ocupante con una guerra a medias, una semiguerra, sino que solo es posible lograrlo con la guerra total, con la praxis violenta totalizante, en cuyo decurso el pueblo se autoconstruye, se crea a sí mismo caminando en un sentido único, pero es una creación que se realiza con novedades cualitativas, ya que la guerra de liberación genera por ella misma realidades antes desconocidas. Crea y potencia sentimientos de solidaridad imbricada en el sentido único de la liberación nacional y de clase. 4. La violencia desintoxica, libra al colonizado de su complejo de inferioridad, de sus actitudes contemplativas o desesperadas, lo hace intrépido, lo rehabilita ante sus propios ojos. Aunque la lucha armada haya sido simbólica y aunque se haya desmovilizado por una rápida descolonización, el pueblo tiene tiempo de convencerse de que la liberación ha sido labor de todos y de cada uno de ellos que el dirigente no tiene mérito especial. La violencia eleva al pueblo a la altura del dirigente. De ahí esa especie de reticencia agresiva hacia la maquinaria protocolar de los jóvenes gobiernos que se apresuran a instalar. El pueblo está intoxicado, dopado por el mito de la superioridad absoluta del colonizador. Ni siquiera puede imaginar otra vida que no sea la impuesta por el amo, al que agradece sus desvelos por él lo mismo que el yonqui se lo agradece al traficante, del que depende, lo que se llama pasar el mono, desintoxicarse. Siempre exige sacrificio y mucha determinación material y simbólica subjetiva. Es la dialéctica de la totalidad revolucionaria que se yergue contra la totalidad contrarrevolucionaria. Nada puede existir fuera de esa unidad y lucha de contrarios. La independización del traficante, la ruptura con el colonialismo, confirma al pueblo que él es el propietario de sí mismo, que debe construir su futuro contando con sus recursos y con la ayuda antiimperialista de otros pueblos y clases trabajadoras. Él se dirige a sí mismo. Sin mayores precisiones ahora, Fanon escribió esas ideas en 1961, en la tercera oleada de guerras de liberación. La primera fue la de la emancipación de las colonias americanas desde finales del siglo XVIII. La segunda fue la de la violencia defensiva contra la invasión colonial de África y Asia en el siglo XIX. La tercera empezó con la Revolución China y es en la que se inscribe Fanon, que sintetiza teóricamente las experiencias desde las primeras resistencias al colonialismo portugués y español, desde la segunda mitad del siglo XV. Pero la pertinencia de Fanon se vuelve a confirmar en la cuarta fase actual, iniciada desde finales del siglo XX, y que no sin problemas por la salvaje oposición del imperialismo, avanza con modalidades y contenidos nuevos, como es lógico que no anulan, sino que enriquecen sus aportaciones a la teoría marxista de la violencia, como se aprecia, por ejemplo, en su querida África.